Imagina la niebla densa sobre el Somme, pero no caminan carros de madera y vapor. Ruge un coloso moderno que nadie en 1916 podría comprender. Un Abrams cae del cielo, no con paracaídas, sino con la violencia de una anomalía, y al primer giro de su torreta cambia la lógica de la guerra. Este bloque narra el primer choque, sorpresa, poder brutal y las primeras grietas en la seguridad enemiga. El conflicto central es simple: una máquina forjada en otro siglo frente a trincheras, artillería y humanos que luchan con fusiles y granadas. En el centro, la tensión moral. ¿Salvará vidas este monstruo o las condenará a una nueva escala de destrucción? La narración alterna visión técnica, metralla, blindaje, combustibles, con la mirada íntima de soldados que ven un dios de acero. Cuando el Abrams abre fuego, el suelo tiembla. Un cañón de 120 milímetros convierte una casamata en polvo. El aire se llena de fragmentos y gritos. Los artilleros alemanes aprietan culatas, disparan obuses de 77 milímetros que rebotan como piedras. Al principio parece invencible. Avanza, aplasta alambradas, crea corredores de muerte que antes costaban horas y vidas. Las ametralladoras enemigas chisporrotean contra su flanco sin penetrar, y la infantería que debía frenar tanques se repliega con ojos desorbitados. Las fachadas de las trincheras explotan en lluvia de barro. Caballos, asustados, se alejan en estampida. Oficiales gritan órdenes que suenan absurdas ante la presencia de una bestia blindada. Apunten a la torreta, fuego de francotirador. Pero la torreta gira con indiferencia. Un proyectil de alto explosivo impacta y apenas humea. El blindaje moderno absorbe lo que para 1916 sería una sentencia. Infantería británica cae detrás del gigante. Hombres que hace horas hubieran cargado entre alambradas, ahora avanzan con una mezcla de alivio y culpa. El coaxial descarga una ráfaga que extingue posiciones de ametralladora. La paleta de la guerra cambia en el instante en que la geometría de la batalla deja de adaptarse a la tradición. Sin embargo, cada avance del tanque abre otra grieta, la pregunta de su sostenimiento. Dentro del blindado, 4 hombres respiran con la misma cadencia que el motor. No conocen este barro, no dominan la química del combustible disponible. Un coronel británico contempla la mejora táctica, decenas de vidas salvadas por asalto, pero también centenas de civiles y prisioneros que ahora yacen bajo cascotes. La narración no glorifica sin matices. Cada explosión tiene un precio. Al terminar este bloque, veremos la ambivalencia. Victoria táctica frente a una pregunta persistente. ¿Es la técnica una redención o una condena ampliada? El amanecer avanza, y el Abrams ya no es solo un intruso, se ha convertido en el eje del campo de batalla. Los británicos, incrédulos, reorganizan líneas completas detrás de él. No había plan para esto, no existían manuales, ni señales, ni protocolos, solo una comprensión visceral. Donde avanza el monstruo, el frente se abre. Y aún así, un eco incómodo crece entre los oficiales. Todo poder tiene un límite, incluso si todavía no lo han visto. Los alemanes reaccionan con la lógica de su tiempo. Equipos de artillería empujan sus FK-96 hacia una posición desde la cual puedan disparar a quemarropa. Entre el humo, un subteniente ordena fuego directo. Obuses que deberían desmembrar un Mark I impactan contra el Abrams como si golpearan una montaña. La explosión sacude la tierra, pero el tanque sigue moviéndose, lento, casi con indiferencia. La tripulación escucha los impactos como martillazos sordos, no amenazas. Esa sensación de invulnerabilidad, sin embargo, empieza a incomodar. ¿Cuánto durará? Mientras tanto, los soldados en las trincheras observan algo que reconstruye por dentro sus creencias. Un ametrallador alemán, temblando, dispara una ráfaga completa hacia la torreta. Cada bala destella y cae como si golpeara un yunque. Algunos huyen, otros se quedan, paralizados, sin entender cómo combatir algo que desafía sus nociones básicas de guerra. Los británicos leen ese miedo y avanzan con un fervor nuevo, casi irreal. Pero la narración abre un segundo foco, el desgaste invisible. La presión sobre el motor,
el consumo descomunal de combustible, la imposibilidad de mantenimiento. No hay repuestos ni mecánicos entrenados para un motor de turbina, y aunque la tripulación mantiene la calma, saben que cada metro devorado es parte de un reloj que ya está corriendo hacia atrás. El tanque no ha sido diseñado para operar aislado, sin una red logística del siglo XXI. La tensión emocional crece cuando la tripulación recibe reporte tras reporte de refuerzos alemanes. Sturmtruppen avanzando con granadas, lanzallamas, fusiles preparados para un asalto final. El Abrams podría aplastarlos, pero está solo. Un héroe descolgado del tiempo, un gigante sin ecosistemas que lo sostengan. Y en esa contradicción, el espectador entiende que incluso la máquina más poderosa puede volverse vulnerable si el mundo que lo rodea no existe para ella. El Abrams desciende de la colina y se adentra en la zona más densa del frente alemán. Aquí, la tierra está tan arada por proyectiles que parece un océano de cráteres. Cada movimiento del tanque levanta columnas de barro caliente. La tripulación calcula rutas no para evitar el fuego enemigo, sino para evitar quedar atrapados en un socavón que ningún vehículo de 70 toneladas podría escapar sin ayuda. El poder no sirve de nada si el terreno te traga. En las trincheras alemanas, los oficiales ya no confían en la artillería ligera. Ordenan la movilización de sus piezas más pesadas, obuses de 210 milímetros, enormes, lentos y desesperados. Los arrastran con caballos exhaustos, con manos heridas, con miedo a que cada minuto perdido acerque al monstruo. La escena es casi cinematográfica, un siglo tecnológico de diferencia enfrentado en una misma línea de visión. El Abrams detecta la concentración de artillería, la torreta gira, el estabilizador mantiene el cañón firme incluso sobre el terreno inestable. Dispara. Un proyectil de alto explosivo impacta en un obús antes de que los artilleros puedan terminar de cargarlo. La explosión revienta madera, metal y expectativas. Pero a diferencia de las primeras horas, ahora la tripulación siente algo distinto. El conteo de proyectiles restantes disminuye rápido. La idea de quedarse sin munición aparece por primera vez como una sombra real. A poca distancia, los Sturmtruppen se despliegan en patrones de infiltración, pequeñas células que avanzan entre humo y trincheras colapsadas. No buscan destruir al tanque, sino rodearlo, aislarlo, obligarlo a detenerse. Saben que no pueden perforar su blindaje, pero pueden atacar a los británicos que lo acompañan, cortar comunicaciones, convertirlo en una isla de acero sin apoyo. El Abrams responde con el coaxial, un torrente de balas que barre parapetos y zanjas, pero por cada grupo eliminado, otro surge desde los túneles. La infantería británica intenta mantener el ritmo, pero es imposible seguir un avance tan rápido. El tanque empieza a distanciarse del resto del ejército, avanzando demasiado solo. La tensión crece cuando la tripulación ve algo que no esperaban. Fuego indirecto alemán calculado específicamente sobre su posición. Los obuses más pesados comienzan a trazar un círculo de impactos, intentando no destruir al Abrams, sino enterrarlo bajo toneladas de tierra. El blindaje puede resistir, pero ¿puede escapar si queda atrapado? El impacto cercano sacude al Abrams como si un gigante lo hubiera golpeado con un martillo de hierro. El tanque cae hacia un costado, hundiendo una de sus orugas en un cráter blando y profundo. La tripulación queda momentáneamente aturdida. La visión se llena de polvo, alarmas internas y un silencio extraño tras el estruendo. El blindaje no ha cedido, pero el suelo, ese es otro enemigo. Los alemanes no pierden tiempo. Desde sus líneas observan el humo beige que delata la trampa. Comienzan a ajustar el fuego. No buscan penetrar, buscan inmovilizar, cubrirlo, convertirlo en un búnker inútil. Cada detonación forma una muralla de tierra que crece sin forma, pero con intención. Los británicos, rezagados y confundidos, intentan abrirse paso entre el caos, pero los Sturmtruppen caen sobre ellos como sombras, frenando su llegada con granadas y fusilería.
Dentro del Abrams, la tripulación lucha contra el escenario que más temían, quedar atascado sin apoyo. El conductor intenta maniobrar. El motor ruge como un animal acorralado, pero la oruga hundida gira en vacío. La torre sigue funcional, así que el artillero responde a los obuses con precisión quirúrgica. Cada disparo despeja un punto, pero consume munición que ya no pueden reponer. Cada proyectil que sale es una cuenta regresiva más audible. Los alemanes, conscientes del costo de acercarse, emplean táctica tras táctica. Primero humo para cegar las ópticas, luego ametralladoras desde varios ángulos, luego lanzallamas intentando calentar el exterior del tanque hasta niveles intolerables. Nada de eso perfora, pero sí obliga a la tripulación a aceptar que el enemigo no busca destruir al Abrams, sino desgastarlo, convertirlo en un esfuerzo inútil. Es entonces cuando los británicos, finalmente, logran abrir un corredor. Pequeños grupos avanzan a saltos, cubriéndose entre cráteres intentando llegar al coloso atrapado. No es solo un vehículo para ellos, se ha convertido en un símbolo viviente de que el frente puede romperse, un faro, y los faros no pueden caer. El tanque avanzaba con dificultad entre las ruinas humeantes, su motor rugiendo como una bestia herida, pero todavía capaz de luchar. El blindaje, marcado por explosiones y proyectiles que casi lo habían desmantelado, seguía resistiendo contra toda lógica. La tripulación apenas hablaba, cada uno estaba concentrado en su función, movido ya no por órdenes, sino por pura determinación. Sabían que estaban entrando en la zona más peligrosa del frente. El comandante observaba el horizonte a través de la mira panorámica. A lo lejos, entre los restos de edificios derrumbados, detectó destellos metálicos. No eran escombros, era un grupo enemigo reorganizándose, reforzado y listo para defender la última línea que separaba al tanque de su objetivo final. Si no la rompían, quedarían aislados, y en esa ciudad convertida en laberinto de fuego, quedarse solos significaba desaparecer. «Preparen carga perforante», ordenó el comandante con voz firme pero tensa. El artillero ajustó la torreta, revisó indicadores y alineó el cañón con una precisión que solo nace cuando la vida depende de un disparo perfecto. El conductor aceleró, llevando al tanque hacia un corredor estrecho donde cada metro podría esconder una emboscada. El enemigo abrió fuego primero. Proyectiles antitanque golpearon el blindaje lateral, sacudiendo toda la estructura. El interior retumbó como si el tanque fuera a partirse en dos, pero siguió avanzando. La tripulación sabía que no podían detenerse. Si se detenían, el tanque sería un blanco inmóvil. Una descarga de humo envolvió la zona. El enemigo intentaba ocultarse para rearmar lanzadores. Era ahora o nunca. ¡Fuego! El cañón principal lanzó un estruendo que perforó el silencio entre detonaciones. La explosión iluminó las ruinas y rompió la formación enemiga, abriendo un corredor estrecho, apenas suficiente para avanzar. El tanque, agotado pero imparable, se lanzó hacia la brecha. La tripulación no sabía qué los esperaba al otro lado, pero todos entendían que ese momento marcaría el comienzo del final. El tanque irrumpió por la brecha abierta, envuelto en humo y destellos de metralla. La ciudad parecía contener el aliento, mientras la máquina avanzaba hacia el centro enemigo, donde la última batería antiblindaje se preparaba para disparar. La tripulación sabía que este era el momento decisivo, o destruían aquella posición, o serían destruidos. «Todos atentos», ordenó el comandante, fijando la mira en el búnker semienterrado entre ruinas. El artillero respiró hondo, alineó la torreta y esperó el ángulo perfecto. El enemigo cargaba su lanzador. Podían ver a los operadores corriendo, desesperados por posicionarse antes del siguiente disparo del tanque. Un impacto sacudió el suelo, levantando polvo. El conductor mantuvo el avance pese a la vibración que casi lo saca del asiento. «¡Ahora!», gritó el comandante. El cañón principal rugió por última vez,
liberando una explosión que atravesó el búnker enemigo y lo desintegró en un destello que iluminó toda la calle derrumbada. Los proyectiles enemigos cayeron al suelo sin haber sido disparados. La última defensa había caído. Por primera vez en horas, el silencio regresó. No era un silencio de paz, sino de final. Habían cumplido la misión. El tanque se detuvo sobre terreno seguro. El motor, exhausto, siguió vibrando como si se negara a aceptar que la batalla había terminado. La tripulación salió lentamente, observando el horizonte destruido y el amanecer filtrándose entre los restos de los edificios. Habían sobrevivido, habían resistido, y contra todo pronóstico, habían vencido. El comandante miró al tanque, su compañero silencioso en la guerra, cubierto de cicatrices metálicas que contaban mejor que nadie la historia de aquella última misión. «Volvemos a casa», dijo, y por primera vez, todos lo creyeron.